Es interesante que venían hablando de cosas retro y vintage y no sé qué. Yo tengo como digamos, un gusto por las cosas retro, por las cosas viejas y antiguas. Este, y una de esas cosas que me gusta, en ese gusto que tengo, es justamente ver fotografías de lugares, ¿no? Fotografías de Montevideo antiguo, por ejemplo. Muchas veces me pregunto, cuando veo lugares viejos, cómo eran en su momento de apogeo, ¿no? O en su momento de que estaba ese lugar en uso o que tenía movimiento. Y bueno, y ver las fotografías en cierta forma me permite hacerme una idea más precisa de cómo era esa estructura o ese lugar cuando estaba de moda, digamos, ¿no? Perdón, Este, Seba, ¿podés bajar un poco la cámara? Porque tenemos la mitad de la cabeza nomás. sí, lo que pasa es que también estoy filmando el celular y como tengo el celular más bajo, si subo más la notebook, el celular, no se me ve tan bien. Vamos a ver si lo puedo acomodar un poco más. Ahí, ahí creo que se ve mejor. Muy bien. Esto es televisión en vivo, son cosas que pasan. Bueno, seguimos entonces. Y bueno, y me preguntaba, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros solemos abrir los viejos álbumes familiares y nos ponemos a ver las fotografías de aquellas épocas, ¿no? Y cuando vemos esas fotografías nos damos cuenta de cómo eran las cosas en ese momento, cómo era la moda, cómo eran las costumbres, cómo se vestía la gente, ¿no? Yo ahora cuando veo una foto de cumpleaños míos antiguos veo esas botellitas de Pepsi o de Coca que tenían como un coso por arriba, que tenía como una figurita de Dino, de Mickey, o sí, estaban como decoradas de esa forma, ¿no? Algo que ya no se usa más. Obviamente antes las fotografías era algo bastante más preciado que lo que es ahora, porque ahora como las fotografías son ilimitadas prácticamente, uno saca fotos a cualquier cosa, básicamente. Antes como había rollos, había ciertas cantidades de fotos que uno podía sacar, uno se tomaba más o sacaba cosas realmente que fueran importantes, ¿no? O que quisiera conservar en la memoria, ¿no? Pero bueno, mirar hacia el pasado, ya sea con fotografías o con relatos históricos o con otra cosa, nos permite justamente ver cómo era ese pasado, ¿no? Ver qué era lo que se hacía, cuáles eran las costumbres. Y muchas veces, aunque está bueno dejar el pasado atrás y no permitir que el pasado sea una carga, está bueno mirar a ese pasado para compararlo con el presente, ¿no? Ver qué cambió, qué cosas se mejoraron, qué cosas se empeoraron, ¿no? Y poder, mediante esa comparación, justamente proyectar un futuro, ¿no? Este, eso es algo que el pasado nos permite hacer. Nosotros como cristianos tenemos una fotografía, ¿no? Que obviamente no es una fotografía de imagen, pero sí es una fotografía de palabras, ¿no? Que está justamente en el libro de los Hechos, ¿no? El libro de los Hechos nos relata, nos cuenta la historia de los cristianos primitivos, del cristianismo primitivo, desde cómo comenzó la iglesia hasta cómo se fue expandiendo en las regiones, en la región, ¿no? Era una iglesia que era perseguida, una iglesia que era hostigada, primeramente por los judíos y luego por los romanos. Pero a pesar de esta persecución que sufrieron los creyentes primitivos, la iglesia no paraba de crecer. De hecho, empezó con una explosión enorme cuando Pedro da su primer discurso y a pesar de la oposición que fue enfrentando, siguió creciendo y cada vez se sumaban más personas a este movimiento, entre comillas, que era este, el cristianismo, ¿no? Ahora, esta iglesia tenía ciertas claves para lograr esto, ¿no? Y esto es justamente lo que vamos a analizar. Vamos a ver esta fotografía de la iglesia primitiva y vamos a pensar un poco brevemente en estas claves, en estas características que tenía la iglesia primitiva, ¿no? Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41.
Versículo Hechos 2:41. Dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo. Cada día se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Muy bien, acá tenemos la fotografía de aquel momento, ¿no? La fotografía de la iglesia primitiva. Y hay ciertas cosas que a mí me llaman la atención y que quisiera destacar. La primera es la obediencia. Dice el versículo 41: los creyentes, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados. Este simple gesto o este acto de ser bautizado es justamente esta marca, esta disposición que tenían ellos, que tenían los cristianos primitivos, de obedecer los mandatos del Señor, ¿no? Se tomaba la obediencia muy en serio, y es algo que fue marcando a la iglesia primitiva, el deseo de obedecer lo que el Señor les había enseñado, lo que el Señor les había dejado, incluso hasta la vida, ¿no? Hasta poner su propia vida en base a esta obediencia, ¿no? Lamentablemente yo pensaba que hoy en día esta obediencia, esta pasión que ellos tenían por obedecer lo que Cristo les había enseñado, lo que los apóstoles les enseñaban, se ha diluido bastante, ¿no? Hoy en día hemos encontrado un montón de grises, ¿no? Obedecemos según, por ejemplo, nuestro estado de ánimo, o obedecemos nuestra conveniencia, ¿no? Algunas cosas que leemos en la Biblia, por ejemplo, si no nos convienen, bueno, la vamos dejando de lado, o si no tenemos ganas, bueno, entonces no obedecemos, ¿no? Se ha diluido mucho este afán por obedecer lo que Dios nos marca, ¿no? Está sujeto a, como dije, a nuestro ánimo, o si no está tan claro en la Biblia, entonces se puede hacer o no se puede hacer, o como nos sintamos, y empezamos a buscar muchas veces un montón de excusas, ¿no? Queremos hacerle como trampa a lo que dice la Biblia, justamente para seguir nuestra desobediencia, para seguir nuestras pasiones, ¿no? Tenemos que aprender mucho de los cristianos primitivos y de la obediencia ejemplar que ellos tenían en cuanto a los mandamientos del Señor. No obviamente para aparentar o para hacer teatro, como hacían los fariseos, que obedecían la ley de Moisés, pero por dentro estaban podridos, ¿no? El Señor decía que eran sepulcros blanqueados. Sino realmente obedecer a nuestro Señor desde el corazón y hacerlo por amor, ¿no? Que es básicamente lo que Dios nos pide, que lo sigamos por amor. Otro punto clave que ellos tenían, también lo dice en el versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? Y era justamente el hecho de pasar un tiempo, un momento íntimo, un momento de estudio, un momento de profundización en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles, lo que hoy en día para nosotros vendría a ser justamente la Biblia, ¿no? Ellos invertían tiempo y recursos en aprender la palabra de Dios, en estudiarla, en profundizarla. La obediencia que ellos tenían provenía justamente de este aprendizaje y de este estudio. Si yo veo el paso del tiempo y me fijo ahora en el presente, y no voy a decir que no leemos la Biblia,
Algunos lamentablemente no lo hacen. Pero muchas veces las leemos de una forma media light, ¿no? Nos hemos hecho una Biblia light, una Biblia reducida, una Biblia más baja, ¿no? La leemos quizás de forma rutinaria, la leemos quizás como quien lee un diario, a veces sin prestar atención, rápidamente como si fuera, bueno, tengo que leer la Biblia, bien, leo 3 versículos, leo y ya está, y seguí, y sigo de largo, ¿no? Cumplí. Pero eso es hacernos trampa al solitario, porque si nosotros no dedicamos un tiempo serio, un tiempo de profundización en la escritura bíblica, meditando realmente lo que nos está transmitiendo, entonces Dios no está obrando en nuestras vidas, no le estamos dando la chance de que Dios use la Biblia para ir moldeándonos, para ir cambiándonos. Por supuesto, la Biblia tiene partes lindas y partes no tan lindas, ¿no? A veces cuando leemos las cosas en las cuales estamos bien o intentamos que estamos bien, nos sentimos gozosos. Cuando leemos las promesas de Dios, también nos sentimos gozosos y alegres, y eso está bueno. Pero muchas veces Dios usa su palabra para tocarnos o para marcarnos aquellas cosas en las cuales estamos mal. Y por ahí ya no nos gusta tanto la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Ya entramos como diciendo, ya nos sentimos más incómodos, porque no estamos muchas veces dispuestos a cambiar aquellas cosas que Dios nos marca. Pero esto es parte del estudio bíblico, es parte del aprendizaje y también es parte de la obediencia. Así que, hermanos, tenemos que aprender también, seguir el ejemplo de estos cristianos primitivos y perseverar en lo que es el estudio, perseverar lo que es la palabra de Dios, por supuesto, para ponerlo en práctica en nuestras vidas, para permitir que Dios nos vaya moldeando a su imagen, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa otra característica de los cristianos primitivos, dice que también en el versículo 42, otra de las cosas que ellos perseveraban era en la oración. La oración para ellos era un pilar fundamental. Cuando Pedro y Juan son encarcelados, los creyentes se reunieron y hicieron lo que tenían que hacer: orar. Ellos se pusieron a orar fervientemente y el resultado fue que Dios obró y Pedro y Juan fueron liberados. A veces nosotros no damos cuenta o no queremos pensar qué tanta influencia tiene nuestra oración para Dios, ¿no? Son simples palabras, es un simple momento, pero Dios utiliza nuestras oraciones de forma que, como dice la Biblia, mucho más allá de lo que podemos entender o mucho más allá de lo que podemos pedir. La oración es un arma muy importante que tenemos a nuestra disposición. Para los cristianos primitivos era el arma más importante que tenían a su disposición. Para ellos era vital orar, ¿no? Oraban, como dice el apóstol Pablo, sin cesar. La oración también es algo que fácilmente en nuestras vidas se puede volver en algo rutinario o en algo al cual lo tenemos ahí y cuando estamos apretados nos acordamos de orar, si no, algo que somos muy inconstantes en hacerlo, a veces sí, a veces no, un día sí, un día no, depende de qué tan cansado esté, pero la oración tiene que ocupar un punto fundamental en nuestras vidas, tiene que ser algo que lo sintamos que es necesario hacer, como comer, como dormir, así tiene que llegar la oración a nuestras vidas, algo que sintamos la necesidad de orar, en algún punto del día poner un parate, un frenate, y dedicarnos un tiempo a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. No sé si a veces no tenemos la conciencia de con quién estamos hablando y a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Viviendo en un mundo de sobrecomunicaciones, donde las comunicaciones abundan, muchas veces nos olvidamos de comunicarnos con la persona más importante en nuestras vidas, que es Dios, ¿no? Tengamos en cuenta, hermanos, todo lo que Dios puede hacer en nosotros y también en nuestro entorno a través de nuestras oraciones. Otra característica de estos hermanos era la fraternidad o el amor, ¿no? Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. También dice en el 44, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían
todo lo que tenían. Sabemos que los primeros cristianos tenían un modelo económico que bueno, que realmente era así, ¿no? Ellos cuando se convertían, vendían sus posiciones, sus bienes materiales los vendían, y el dinero que recaudaban se los daban a los apóstoles, y los apóstoles los administraban para que nadie padeciera necesidad. Obviamente, hoy en día, no sé qué tan viable sería aplicar ese modelo económico, y es entendible que no funcione porque el tiempo ha pasado y muchas cosas han cambiado, pero quizás nos hemos vuelto muy apáticos, ¿no? Muy personalistas, muy egocentristas, muy de pensar en nosotros y en nuestra burbuja, como está la palabra burbuja ahora de moda, en nuestra burbuja íntima y en nada más, ¿no? E ignorar las necesidades y los padecimientos de nuestros hermanos, ¿no? Ignorar que podemos que puede estar a nuestro alcance, ayudarlos, darle una mano, no solamente de forma material, a veces con ánimo, con obviamente oración, estando ahí, pero nos hemos vuelto muy egoístas, ¿no? En este sentido, como cristianos, nos hemos vuelto muy de pensar en nuestra chacrita y olvidarnos un poco de lo que está por fuera de eso, ¿no? Era algo muy notorio de estos cristianos, era el amor que tenían entre ellos. Tanto así, de que estaban dispuestos a vender sus bienes, a deshacerse de todo lo que tenían, básicamente materialmente, y ponerlo en las manos de los apóstoles, para que nadie pasara necesidad, ¿no? Nosotros estamos muy lejos de llegar a esto, pero diría que estamos en el otro extremo, ¿no? Y también tenían unidad, ¿no? Tenían todas las cosas en común, tenían fraternidad. Es triste ver cuando las iglesias se separan, por chusmeríos, por celos, por contiendas, por discusiones. Esto era algo prácticamente impensable en la iglesia primitiva, que hubiera este tipo de problemáticas, ¿no? Realmente no era un amor fingido, era un amor sincero, cargado de empatía y sensibilidad, ¿no? Y también acá tenemos mucho que aprender, ¿no? Mucho que poner en práctica acerca de este amor, ¿no? Otra característica que ellos tenían era la comunión. Y la última, dicho sea paso, que vamos a decir, ¿no? Dice, adoraban juntos, en el versículo 46, adoraban juntos en el templo, cada día se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con un gran gozo y generosidad. No eran creyentes que estuvieran en sus casas, ahí, aislados, siendo como una especie de isla. A ellos les gustaba juntarse, les gustaba compartir tiempo juntos, estaban, dice, todos los días juntos adorando a Jesús, adorando al Señor en el templo, ¿no? Para muchos cristianos, actualmente, el hecho de juntarse con sus hermanos, a compartir un tiempo de adoración, a compartir un tiempo de estudio bíblico, asistir a una reunión, se ha vuelto como algo opcional, ¿no? Como algo que, bueno, lo puedo hacer, pero no, en realidad, ¿no? Si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. También algo sujeto a nuestro ánimo. Si tengo ganas, sí. Si no tengo ganas, no. Y nos olvidamos de los beneficios que trae esta comunión. La palabra de Dios dice que Dios derrama obediencia, derrama bendición cuando su pueblo se junta. Y siempre Dios marcó al creyente no como un ser aislado que está viviendo una vida apartada, sino para unirse a un cuerpo, para trabajar en grupo, para estar justamente unidos por un bien común, unidos por algo en común, que es la sangre de Cristo, ¿no? Y es bueno que nosotros tengamos en cuenta la importancia de estar unidos como hermanos, de estar unidos, de compartir esa comunión, ese amor fraternal. Dios nos va a usar para permitir el crecimiento de nuestros hermanos, y también nosotros vamos a ser bendecidos por ese contacto, por ese roce, por ese compartir. Obviamente somos todos personas de caracteres diferentes, de gustos diferentes, pero lo maravilloso de ser hermanos en Cristo es que todas esas personas diferentes en cuanto a su carácter y personalidad se juntan bajo una misma bandera. Somos todos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y tenemos que obrar en conjunto, tenemos que obrar conectados entre sí. El corazón no puede estar apartado del cuerpo porque no haría su trabajo, no nutriría, no bombearía la sangre. Y todos los órganos de nuestro cuerpo están todos juntos y todos están interconectados trabajando. Y
Y así es la comunión que nosotros tenemos que tener. Estar unidos. Podemos hacer muchas más cosas unidos que estando solos, hermanos. Y esa es la realidad. Y Dios da una importancia muy grande al hecho de estar juntos y estar en comunión y de ser partícipe de las reuniones que tiene nuestra congregación en la medida que podamos, ¿no? Ahora, ¿cuál era el resultado de estas actitudes, ¿no?, que tomaban estos cristianos? ¿Cuál era el resultado? Bueno, el resultado justamente lo dice el versículo 47, la parte B, podríamos decir. Y cada día, un poquito más adelante, dice, y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Yo pienso que las iglesias del Apocalipsis, las 7 cartas a las 7 iglesias, eran evidentemente iglesias de ese momento, de esa época, pero también marcan diferentes etapas históricas de la iglesia universal, ¿no? Y hoy en día nos encontramos que estamos con la iglesia justamente de la Odisea. Esa iglesia que era rica, materialmente hablando, pero que espiritualmente era pobre. Esa iglesia que hablaba mucho de Cristo, pero a Cristo lo tenía ¿en dónde? En la puerta, golpeando para entrar, ¿no? Una iglesia fría, una iglesia frívola. Y lamentablemente la iglesia actualmente tiene mucho poder económico, no es la realidad de nuestra iglesia en Colón, pero sabemos que hay iglesia de mucho poder económico, pero pobreza espiritual, ¿no? Una iglesia que muchas veces hablamos mucho del Señor Jesucristo, pero no lo tenemos como el centro de nuestras reuniones o en el centro de nuestro corazón. Hablamos del amor y de obras sociales y todo eso, pero muchas veces somos frívolos, lo hacemos de la boca para adelante, pero después no tomamos ninguna acción, ¿no? Y está bueno, hermanos, poder ver la iglesia primitiva, poder analizar las características, poder ver esta fotografía que nos brinda el libro de Hechos, justamente para ver en qué podemos mejorar, en qué podemos trabajar, qué cosas podemos recuperar, en qué cosas podemos darle más importancia, ¿no? Y tomar estas claves que cada uno de ustedes pueda quizás estudiarlas más en profundo en su hogar, pero tomar estos puntos que ellos tenían, ¿no? La obediencia al Señor, la oración, el amor y el hecho de estar juntos en comunión, ¿no? Poder tomar esto y el estudio de la palabra, poder tomar esto y poder aplicarlo también en nuestras vidas, para que la iglesia crezca, para que la iglesia vuelva a expandirse, vuelva a ser explosiva como era antes, ¿no? Como era en aquel tiempo, que estos creyentes con simpleza y con humildad, sin quizás tantos bienes materiales, porque no tenían mucha cosa, tantos templos enormes como solemos tener ahora, no lo tenían tampoco, pero sí tenían lo más importante, ¿no? Que era la obediencia al Señor, la perseverancia en el estudio bíblico, la perseverancia en la oración, un amor práctico y un deseo de estar juntos en comunión. Oramos y finalizamos. Amado Padre, Señor nuestro, te damos las gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Padre, porque podemos una vez más analizar tu palabra, alimentarnos a través de ella. Gracias, Señor, porque podemos ver en el libro de los Hechos cómo eran los cristianos primitivos, Señor, y nos damos cuenta de que en muchas cosas estamos fallando, muchas cosas las hemos dejado de lado. Qué bueno es poder ver esto para poder recuperarlo, para poder trabajar en ello, para poder mejorar en esto. Y bueno, Señor, y dejarte en tus manos el crecimiento, dejar en tus manos la expansión del Evangelio, sabiendo que tú te vas a encargar, Señor, de hacer que tu obra siga hacia adelante, Señor. Dejamos todo en tus manos, rogándote que nos bendigas a lo largo de la semana. En el glorioso nombre de Jesucristo. Amén.